La nueva película de Superman ya se ha estrenado. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Y además de darnos una gran aventura de superhéroes, por supuesto que iba a tener también un montón de referencias en su trama. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Y por eso en este video te traemos todos los 40 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Superman. Bienvenido a la venganza de los electroalces Bob. Tenemos que comenzar hablando de cómo esta es la primera película de superhéroes que James Gunn filmó, y esto, aunque podría abrir la puerta a debate, Gunn en una entrevista definió por qué se siente de esa manera. Una de las cosas interesantes para mí es que creo que nunca he hecho una película de superhéroes. Me consideran el tipo que hace películas de superhéroes, ¿verdad? Pero pensándolo bien, Super no es realmente, ya que es un tipo disfrazado que golpea a la gente con una llave inglesa. No es realmente un superhéroe. Luego hice las películas de Guardianes de la Galaxia, son aventureros espaciales. Y luego hice The Suicide Squad, son supervillanos. Peacemaker es un loco. Y luego, ya sabes, Superman es la primera película de superhéroes que realmente he hecho. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En la película se puede ver el nuevo logo de DC Universe, el cual va a ser el logo de esta nueva fase de DC Comics, y no es la primera vez que sale. La primera vez que apareció es en Creature Commandos, que fue el primer proyecto en sí de DC de James Gunn. Se supone que para esta cinta hubo discusiones sobre la ropa interior del Hombre de Acero. Bueno, no de su ropa interior, pero sí sobre cómo iba a llevar los calzoncillos de su disfraz. Parece que primero no los iba a tener, pero fue el mismo David Corenswet quien dijo que se le hace bien que tenga calzones porque dice que Superman, al ser tan poderoso, quiere que los niños no le tengan miedo, que los niños lo amen. Entonces los calzones por fuera lo hacen ver como un luchador, algo que es más amigable para los niños. Superman llega a la Fortaleza de la Soledad, es el cuartel general privado de Superman ubicado en el Ártico. Esta base secreta está formada por enormes fragmentos de hielo y se encuentra lejos de la humanidad. No siempre aparecen las adaptaciones, pero esta vez quisieron parecerse a Frozen y que sí apareciera en la trama. Podemos ver por supuesto que una parte central está alrededor de Krypto, este super perro que ya habíamos visto en los cómics. Pero que tengamos animales en una película de Gunn no es accidente, siempre ha querido reflejar la bondad de sus personajes en la manera como tratan a otras criaturas, y lo hace también con Krypto y hasta con las ardillas que vemos que intenta salvar Superman. El perro, que no es una raza super grande y agresiva como uno imaginaría en un super perro, está basado en la misma mascota de James Gunn, y parece que le están dando mucha relevancia, porque como parte de las promocionales, si buscas Superman en Google, te aparece una patita de perro en referencia a Krypto. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Y aquí en parte es de donde viene la inspiración para esta versión de Superman. Gunn ha dicho en reiteradas ocasiones que se inspiró en All Star Superman, y podemos ver cómo refleja una visión idealista y compasiva de Superman. En la Fortaleza de la Soledad hay unos robots, estos los hemos visto desde los cómics, desde la época de oro, y ahora nos los traen de vuelta, no sin antes darles algo de personalidad. Y el androide 4, su voz se la da Alan Tudyk, actor que ya es un veterano interpretando a robots, y seguro muchos lo recuerdan porque interpretó a Sonny en la película de Yo Robot, y en Star Wars interpretó a K2SO. La voz de 5 se la da Michael Rooker. ¿Reconocen la voz? Si son fans de Guardianes de la Galaxia, no pueden no darse cuenta de que se trata de Yondu. Además, es la segunda vez que sale en DC porque en Suicide Squad apareció como Savant. Y para el androide 12 tenemos la voz de Grace Chan. No vimos a Kelex, que es uno de los androides que sabíamos su nombre, y optaron que todos fueran conocidos por números. Hasta el final aparece uno llamado Gary. Nos habían dicho que Michael Rosenbaum, quien interpreta a Lex Luthor en la serie de Smallville, iba a tener un cameo de voz, pero no lo vimos. Nos hace pensar que quizá iba a ser uno más de los androides, pero solo distinguimos a estos tres. Jor-El es interpretado por Bradley Cooper, quien no es la primera vez que trabaja con James Gunn, ya que él es Rocket de Guardianes de la Galaxia. Se nos explica en esta cinta que la razón por la que nadie sabe que Clark Kent es Superman es por algo más que un peinado diferente y unos lentes, y es que en los cómics usó Clark por primera vez unos lentes hechos de material el cual podía hipnotizar sutilmente a la gente, y parece que esta misma idea es la que justo James Gunn utilizó en la película. Vemos al Daily Planet, que es el periódico donde trabaja Clark, Lois, Jimmy Olsen, Stevie Lombard y Cat Grant. Perry White es el editor en jefe, y a todos los vemos en el famoso edificio del periódico. Jimmy Olsen suele ser retratado como un colega cercano a Clark y Lois, y ha aparecido en varias adaptaciones de Superman. Otro reportero es Steve Lombard. Steve suele ser retratado como un reportero deportivo y rival de Clark Kent.
Cat Grant es otra reportera en los cómics, a veces es el interés amoroso de Clark o Jimmy Olsen. Luthor está interpretado por Nicholas Hoult, es decir, Bestia en el universo de X-Men The First Class. En inglés, Lois entrevista a Superman y le dice ¿estás listo? Y Superman le dice adelante. Lo curioso es que en español latino, cuando le dicen ¿estás listo?, Clark responde adelante Joaquín, una parodia a Joaquín López Dóriga. Toda la música de la película es sacada directamente del soundtrack compuesto para la primera película de Superman de John Williams, así que nos sentimos en este ambiente desde el primer minuto. El conflicto ficticio político que se nos presenta hablan de dos países ficticios, Moravia, un país del este de Europa que invade a su vecino con el apoyo encubierto del ex Luthor, es decir, Yarhampur, el país vecino descrito como una nación del desierto, víctima de la invasión moraviana y de la cual se menciona muy breve que también ha hecho cosas polémicas, razón por la que la gente ve mucho más complicado el conflicto de lo que se ve en Superman. Básicamente dejaron que Gunn hablara de Israel y Palestina, pero con nombres alternos, hace que justo Superman, un alien, entienda mucho mejor el conflicto, y se trata de personas que no merecen morir en la guerra. Varias veces en la película aparece el general Rick Flag, quien es el papá de Rick Flag que apareció en la primera película de Suicide Squad y que murió en la segunda. No es la primera vez que sale, porque también apareció en Creator Commandos. Cuando se descubre el mensaje completo de los papás de Superman y este está triste, se puede ver en el fondo el logo de Industrious Stagg. Esta es otra megacorporación dirigida por el multimillonario antagonista Simon Stagg. En los cómics, Sapphire, la hija de Simon, se enamora de Rex Mason. Simon es responsable de convertir a Rex en el héroe desfigurado Metamorfo. No se profundizó más en el pasado de Rex, pero nunca se descarta que no se haga más adelante. Esa es una historia de origen brutal. Aparece Peacemaker en una entrevista con su icónica forma de ser, y no hay que olvidar que ya incluso salió el tráiler de su segunda temporada de Peacemaker, la cual estamos esperando muy ansiosamente, porque después de todo, la primera temporada de Peacemaker es millones de veces mejor un Secret Invasion que la propia Secret Invasion de Marvel, una pequeña recomendación para quienes no la hayan visto. Es horrible, me da asco solo verlo. En el equipo de Justice Gang tenemos a Dora la Exploradora, que interpreta a Hawk Girl, y es decir, la actriz Isabela Merced, a quien también vimos hace poco en The Last of Us Parte 2 como Dina. El Linterna Verde que vemos en esta película es Guy Gardner de Nathan Fillion, quien hizo un gran trabajo con el personaje, tan comprometido que hasta fue él quien pidió que el corte de cabeza fuera el de Coco o de Tazón de los cómics. Los poderes de este Linterna Verde lucen increíble, y no fue necesario hacer un traje como el de Hal Jordan de Ryan Reynolds para que luciera. Se nota que son linternas verdes diferentes, porque cada uno, de acuerdo a su imaginación, son las cosas que pueden crear. Por eso vemos que Guy Gardner a veces crea cosas bastante inútiles. Y este equipo juegan con el hecho de no llamarlo directamente como la Liga de la Justicia, prefieren el nombre de Justice Gang. Seguramente es una especie de chiste de James Gunn para no nombrarlos aún con este título. Podríamos pensar que son sus predecesores o de la Justice Society of America. Lo que sí vemos son un gran parecido en el Salón de la Justicia, que se ve igual a como lo hemos visto en cómics y en series animadas. Por fuera al menos, la decoración que tiene ahora por dentro es algo que no esperábamos así. Parece que Guy Gardner es un tipo que le gustan los pretextos y usa el corto juramento de los Linterna Verde como excusa, pero ellos siguen una gran base de reglas escritas en el libro de Oa, donde se les prohíbe tomar bandos en situaciones políticas, por lo que Guy dice la verdad. La escena de Mr. Terrific venciendo a todos con sus drones da un aire muy similar a lo que fue la escena de Yondu con su flecha en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, con una cancioncita de fondo y todo. Además que la perspectiva de Lois en la burbuja hace mucho más llamativo todo este momento. Cuando entran a la dimensión de bolsillo vemos un montón de manos como bots, y parece que esto es la definición de cómo Gunn se imagina que son los haters de internet. ¿Será acaso que así se ven los seguidores de Zack Snyder, los cuales se dedicaron a tirar hate en línea mientras la cinta estaba en producción? Ojalá este grupo de monos quisiera ver este video para poder tener más vistas. Lois y Clark tienen una conversación bastante personal, en lo que la Liga de la Justicia está luchando en el fondo. Es un gran detalle que da las luces románticas neón por la noche, pero es gracioso saber que Clark no considera importante el ir a ayudar. Y esta pareja habla de sus diferencias en gustos musicales, diciendo que a Lois le gusta el punk, y por su lado Clark nos revela que le gustan los Mighty Crabjoys. La banda no es real, pero la hemos visto antes. Dicha banda la habíamos visto en Creator Commandos cuando uno de los personajes lleva una playera de la agrupación. Ultraman
Superman resulta ser un clon, pero no ha sido el único clon de Superman. En los cómics, uno de los clones que comparte genes con Lex termina convirtiéndose en Superboy, pero otro duplicado con un rayo especial sale defectuoso y termina convirtiéndose en Bizarro. La cárcel a donde llevan a Lex Luthor es Belle Reve, que es la cárcel que maneja Amanda Waller. Ya en el último acto podemos ver a Sean Gunn, el hermano del actor, quien vuelve a hacer un cameo en las películas de su hermano. Ahora interpreta a Maxwell Lord, el millonario que es quien financia a la Liga de la Justicia. Y este personaje ya fue interpretado anteriormente por Pedro Pascal en Wonder Woman 1984, y además Sean Gunn no es la primera vez que aparece en un proyecto de DC, porque en la misma Suicide Squad de James Gunn aparece tanto como Whistle como Calendar Man. Y en la computadora de Jimmy Olsen de hecho se puede ver el logo de propiedad de Maxwell Lord. Al final vemos a Supergirl, y esto es porque su película se va a estrenar el próximo año. Será dirigida por Craig Gillespie y producida claro por James Gunn. Y para el papel tenemos a Rhaenyra Targaryen, es decir, Millie Alcock. ¡Dracarys! Y no tenemos escenas postcrédito que como tal nos hablen de la conexión con esta película y el universo de DC, ya que la próxima película que anuncian lo hicieron antes de que aparezcan los créditos, y esto podría ser una burla para Marvel de cómo siempre usan este medio para hablar de futuros planes, los cuales no siempre pasan. Y estos fueron todos los 40 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Superman. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado y la escena postcrédito de esta película, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los Electroalces Pop. So say we all.